Bien, muchas gracias. Vamos bien, bueno, no vamos a la pausa, estamos ya en estudios con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Ministro, buenas noches, gracias por estar acá. Hola David, ¿cómo estás? Y aprovecho tu programa también para saludar a la Policía Nacional del Perú, que mañana es su día, el Día de Santa Rosa, Muy el Día de la importante. Policía. Creo que la policía está haciendo un buen esfuerzo por recuperar esa relación con el ciudadano, que es lo que todos queremos, ¿no? Una policía cercana al ciudadano es finalmente lo que necesitamos. Así es, muy importante. Bien, hay varios temas. Hoy día en el Diario del Comercio, la presidenta de la Asociación Nacional de Minería y Petróleo ha enfilado las baterías, no contra usted directamente, pero sí contra las normativas ambientales. Queremos conversar de eso. Pero quería comenzar preguntándole por la interpelación que parece que se da de todas maneras contra el ministro Mayorga. Porque, de alguna manera, esta interpelación es producto de este correo electrónico que se filtró a través de los Cornejo Leaks, en la cual usted un poco llama la atención sobre esta participación de una empresa privada en una discusión técnica en el ámbito público. El gabinete en su conjunto ha respaldado más bien que Mayorga se quede ahora en el gabinete. ¿Por qué? ¿Cuál es la lectura ahora posterior de todo esto que ha sucedido? A ver, es una pregunta con varias respuestas posibles y déjame tratar de ser esquemático, aunque breve. Lo primero es que todos reconocemos que es un mecanismo del Congreso de la República el de la interpelación, pero tal como es un mecanismo del Congreso de la República, la interpelación a cualquier ministro es, de hecho, un derecho de cualquier ministro que está siendo interpelado defenderse y de tener el espacio suficiente para poder responder cada una de las preguntas del pliego y todas aquellas que se generen en el debate. Es lo que el propio presidente de la República ha dicho el día de ayer. Y todos estamos expuestos no solo a la interpelación, comisiones investigadores, censuras y todos los mecanismos que tiene el Congreso en su relación con el Poder Ejecutivo. Hay ministros que han pasado por varios de ellos y es fruto de ese debate en donde el Congreso tiene que tomar una decisión objetiva. Lo segundo es, reconozcamos nuevamente que el entrar a un debate en función a correos indebidamente obtenidos no es definitivamente lo más correcto. No solamente por la ilicitud de su obtención, sino a su vez por el hecho que un correo electrónico leído posteriormente o interpretado individualmente puede quedar fuera de contexto. Lo tercero que también repetiré siempre, David, es todas las cuestiones que están en el ámbito privado, en la discusión, en un correo privado, deben quedar en el ámbito privado. De eso se trata. En la discusión de un reglamento como el de los hidrocarburos, cualquier consenso o discrepancia que pueda existir antes de su promulgación entre dos ministerios o dos ministros es fruto de un debate natural que debe quedar en ese ámbito. Pero permíteme concluir con dos ideas adicionales. Definitivamente, lo que debe quedarle claro a todos los ciudadanos es que el Estado peruano y el gobierno actúa sin interferencias. El gobierno no acepta las interferencias. Y claro, podrían decir es el dicho de un ministro tratando de proteger a otros. No, la mejor evidencia de las no interferencias es que en el caso específico del reglamento de hidrocarburos, este reglamento no se ha promulgado. Ese correo que es leído tiene ya varios meses de anticipación y no obstante el transcurso de ese tiempo, el reglamento no ha sido concluido porque trabajamos con objetividad, sustentando cada uno de los ministerios desde sus equipos técnicos todo lo que se requiere para, como te lo dije en alguna oportunidad, ver que un reglamento de esta naturaleza considere la tecnología, su costo, los ecosistemas, los riesgos de la actividad, entre muchos otros criterios. Y finalmente hay que tener en cuenta que en esta lógica de no interferencia es correcto escuchar a todas las voces, definitivamente, sí, pero escuchar a las voces no debe significar nunca una interferencia. Ese es un punto importante porque el contexto también implica o lleva a catalogar ciertas cosas de diferente manera. Yo creo que una cosa así en Colombia, donde la relación público-privada es mucho más fluida, tal vez no hubiese sido tomada con tanta sorpresa. Pero en el Perú, donde hay mucha sospecha de la forma en que el sector privado intenta influir en el aparato público, sí es una cosa crítica. Entonces, bajo esa lógica de que es normal que la actividad privada busque reuniones en el ámbito público, y además en normas tan importantes como esta, tal vez el tema de fondo no es que hayan intentado hacerlo, ni incluso que se hayan reunido, sino tal vez la forma. Y quiero ir, Daniela Bogotá dijo que no creía que el ministro Mayorga sea una persona corrupta ni nada por el estilo, pero que está un poco confundido entre lo público y lo privado para el caso peruano. ¿Usted considera que hay algo de eso tal vez? A ver, creo que hay dos elementos en tu pregunta. El primero es el tener diálogo con empresas privadas o sociedad civil es común. Es común, es parte del trabajo de cualquier ministro. Nosotros estamos discutiendo la Estrategia Nacional de Cambio Climático y hemos tenido recientemente una reunión con grupos de la sociedad civil que plantean su rechazo, resistencia a ciertos elementos de la estrategia. Son ONGs
que quieren expresarle al Estado peruano a través de un ministerio sus puntos de vista en relación a una estrategia y los escuchamos. Incluso en el reglamento de hidrocarburos, ten en cuenta algo, David, este reglamento fue prepublicado. Y cuando uno mira la cantidad de aportes de la prepublicación, hay obviamente aportes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, hay aportes de empresas privadas, hay aportes de ONGs, hay muchos aportes de todos aquellos que porque se prepublicó quieren señalar cómo estiman debiera hacerse ese reglamento. Hay reuniones de carácter técnico, hay un conjunto de reuniones, pero lo que debe quedar siempre claro, y en ese sentido creo que el gobierno tiene claro, es que lo dijo el presidente, además todo en horarios de trabajo y en oficinas del Estado, es que lo que nunca aceptamos es la interferencia. Y esto me lleva a un segundo punto. Se ha generado todo un debate sobre este concepto llamado lobby. Y entonces algunos dicen el lobby legal, y yo creo que de eso no se trata. No estamos hablando de lobbies, lo que estamos hablando es si el proceso de toma de decisiones tiene algún nivel de interferencia de algún tercero que expresa en el resultado su interés particular. Y que pero además que... Y yo te puedo señalar que en el gobierno eso no existe, porque además, en el supuesto negado que eso existiese, una norma de esta naturaleza luego pasa al CCB, que es el Consejo de Viceministros, y una vez que el Consejo de Viceministros lo aprueba, pasa al Consejo de Ministros, tiene muchos filtros. Entonces los niveles de interferencia de terceros, sociedad civil, empresas privadas, gremios, organizaciones, no se dan porque los niveles de discusión técnico luego pasan a los niveles de discusión político en los viceministros y luego a la decisión final donde está presente el presidente de la República y todos los ministros. Y si hubiera algún nivel de interferencia sería advertido por cualquiera que de inmediato rechazaría un proyecto de esa naturaleza. El ministro Mayorga en realidad lo que va a tener que, creo yo, demostrar en el Congreso no es si la empresa privada se acercó o no, porque yo repito nuevamente, ese es un tema que se produce en todos los países del mundo. Lo que va a tener que demostrar es que la posición del Ministerio de Energía y Minas está buscando el interés público más allá de que el sector privado viniese a dar su punto de vista, y él tiene que encargarse de eso. Quiero pasar a otro tema, porque son varios los que hay en la lista y no hay mucho tiempo. Se ha conocido, vamos con eso porque es muy importante. La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo ha señalado hoy día que hay un derrumbe en los contratos de exploración y explotación petrolera del 2009 y que la causa es este reglamento ambiental para el sector que ha pasado año y medio y no se publica. Ok. ¿Se siente usted responsable de la caída? No, partamos de algo porque se puede estar generando una confusión. Muchos televidentes, David, pueden estar suponiendo o pensando que el Perú no tiene un reglamento ambiental para hidrocarburos. Mentira, lo tiene. El primer reglamento ambiental para hidrocarburos se dictó el año 93 y estuvo vigente hasta el año 2006. Pues yo le digo al televidente que la operación de Camisea, una de las más importantes operaciones de hidrocarburos en el Perú, se hizo cuando estaba vigente el reglamento del año 93. Y se hizo cuando ese reglamento del 93 le exigía a todo estudios de impacto ambiental detallados. Camisea. El año 2006, fruto de los nuevos aportes que trajo Camisea, discusiones público-privadas, intervención del Banco Interamericano de Desarrollo, el año 2006 se actualizó el reglamento. Y este reglamento tiene un muy buen anexo, un anexo que incluso te dice cuándo se es requerido una declaración de impacto ambiental, un estudio semidetallado o un detallado, que incluso fue avanzada porque se hizo cuando no estaba vigente la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y bajo ese reglamento que está vigente, por ejemplo, Perenco anunció el descubrimiento de petróleo en el lote que tiene en la Amazonía peruana, que aun cuando es crudo pesado expresó su valor comercial y ahora ya está siendo transportado por el oleoducto. Entonces ahora se está actualizando. Entonces, lo que quiero decirte es, el Perú tiene un reglamento ambiental para hidrocarburos que ha tenido niveles de exigencia desde muy estricto hasta otros niveles más razonables en función a los avances tecnológicos, que es el del 2006, y en función a ellos se han dado un conjunto de actividades petroleras sin ninguna limitación. Entonces lo que yo expresé, David, en un medio de comunicación que entiendo que la señora Eva Arias está planteando, es que definitivamente no es la expectativa respecto de un futuro reglamento el que te detiene una inversión de hidrocarburos. Son muchas otras razones. Pero usted tiene la responsabilidad como del 50% de la preelección de inversiones en el Perú. Supuestamente, Digo, ¿no? los medios... Y la señora Eva Arias hace referencia a temas de fuerza mayor, dejando entrever que los 28, yo tengo acá la lista, contratos en fuerza mayor, en su mayoría, creo que mencionaba que 15 o 16, son por razones ambientales. Y eso no es correcto. Si ustedes ven el cuadro del propio sector de energía y minas, hay
6 supuestamente por razones ambientales. Pero vayamos a algunos ejemplos. Una empresa de petróleo en el Zócalo Continental... O sea, para cerrar la idea, es la minoría la que está... Es la minoría, por y temas en esos ambientales. casos donde incluso se habla de temas ambientales no son específicamente temas ambientales. O en algunos casos es porque existió una demora del propio operador en presentar su estudio, o de la autoridad sectorial en aprobarlo, que no significa que sea el sector ambiental. Pero, por ejemplo, hace poco, en julio, se otorgó una fuerza mayor a una empresa de hidrocarburos del Zócalo Continental. Y la gente dirá, ¿fuerza mayor, razones ambientales? No, la razón alegada y expresada por Perupetro es porque supuestamente se formuló una consulta a la SUNAT para importar una máquina perforadora que finalmente, como SUNAT no se pronunció, entonces había extendido demasiado el plazo, fuerza mayor. Incluso esa fuerza mayor que se ha dado recientemente se ha hecho retroactiva desde septiembre del 2013 y se otorgó en julio del 2014. Hay otra empresa que te puedo leer, y no quiero mencionar ahora nombre de empresa, que dice, y es muy interesante, nuestra solicitud se sustenta en el hecho que luego de haber culminado con la perforación del pozo exploratorio Piedra Candela, nos vemos imposibilitados de continuar la campaña exploratoria en cumplimiento del segundo periodo exploratorio, debido a que los prospectos geológicos de nuestro interés ya no se encuentran en el estudio de impacto ambiental inicial. Es decir, la empresa ve que los prospectos iniciales del estudio ya no son de su interés, plantea nuevos prospectos y pide fuerza mayor. Es una decisión absolutamente empresarial, es una decisión geológica, no es una decisión ¿Y por qué cree ambiental. entonces que la sociedad va tras Porque yo ustedes? creo que se está generando los gremios en general. Porque yo creo que ha habido voces continuas que plantean una lógica, fuerza mayor es razón ambiental. Pero veamos los expedientes. Pero y yo estoy dispuesto a dialogar con los gremios expediente a expediente para dejar claramente establecido que uno, no es el reglamento, y dos, no es necesariamente las cuestiones de los estudios de impacto ambiental los que están llevando la fuerza mayor. Perupetro, a esta empresa que tenía el tema de la exploración de la importación de la máquina geológica, con fecha julio, le dice, en relación a los otros fundamentos mencionados, le niega la fuerza mayor porque la propuesta de creación de una zona reservada ni la no dación de un reglamento no constituye causal de fuerza mayor. Es más, Perupetro reconoce que estas razones ambientales de reglamentos no son sustento de fuerza mayor, se lo da por el tema de la máquina perforadora demorada por una supuesta no aprobación de una consulta por la SUNAT. Entonces, lo que parece haber, lo que los gremios empresariales están transmitiendo es que las normas ambientales son muchas, pero además que tenemos leyes suizas. Así es. Para un país subdesarrollado. Usted señalaba hace un momento que en la legislación de hidrocarburos hay puntos muy estrictos. Hay cosas que corregir en la legislación ambiental respecto a que los estándares son muy elevados. Cuando nosotros asumimos, personalmente yo asumí el cargo de ministro en diciembre del año 2011, nos encontramos con dos situaciones. Una, la del estándar de calidad ambiental del aire, en especial para dióxido de azufre, que estableció un valor de 20 microgramos por metro cúbico, me parece que es la medida, pues estaré equivocándome, que entraba en vigencia en enero de 2014. Pero nosotros reparamos que ese estándar de 20 tenía tres omisiones. Cuando uno fija un estándar, primero uno fija una forma de adecuación, pero uno fija los picos, fija la continuidad de picos y la periodicidad anual y cuántos picos son exigibles. Son normas habituales. El de 20 supuestamente es fijado, no supuestamente, es fijado por la Organización Mundial para la Salud como un estándar ideal, pero incluso te establece procesos de adecuación que la norma no hizo. Nosotros, David, dictamos dos resoluciones que algunas personas parecen no necesariamente haber visto, que lo que te plantean, y te puedo dar los números, son, la primera, el Decreto Supremo 006-2013 MINAM, que te dice en aquellas cuencas atmosféricas que no se pueda verificar que se ha alcanzado ese nivel, se aplica el estándar vigente de 80. Y aquí estamos hablando de La Oroya, estamos hablando de Hilo y estamos hablando de Arequipa. Y entonces se estableció eso. Pero luego se aprobó otra norma por decreto supremo, que es procedimiento de adecuación de los instrumentos de gestión ambiental a nuevos estándares de calidad ambiental, que dice, cuando alguien ha fijado un estándar de calidad ambiental sin plazo de adecuación, como la que se dictó el año 2008 o 2009, entonces el operador, el administrado, tiene la posibilidad de solicitar la adecuación en función al estudio que presente. Entonces nosotros fuimos ¿por qué no elevar simplemente, mejor dicho, reducir la exigencia si ese número 20 es por eso demasiado? Lo dejamos en el nivel de 80, porque el estándar de 80 sí estaba fijado desde muchos años antes. El estándar de 80 está fijado desde el año 2001.
Entonces, ese estándar de 80... ¿Es internacionalmente respetable? Sí, es internacionalmente aplicable. Hay algunos que lo tienen más o menos flexible, pero el de 80 en todo caso en el Perú viene desde el año 2001. Entonces nosotros lo que hicimos fue dictar 2 normas reconociendo que la manera como se había fijado el estándar de 20 no era el más adecuado. Pero también están los estándares de calidad del agua. Y en los estándares de calidad del agua, por ejemplo, había una sustancia que creo que es el potasio o el sodio, que efectivamente el año 2008 lo fijaron con un valor que resultaba risible. Una botella de agua gasificada tenía un valor más alto que nuestro estándar. Entonces el Ministerio del Ambiente entró en un proceso de revisión de estos estándares justamente para ajustarlos a la realidad, porque no es posible que se hayan fijado, probablemente en algunos casos según un criterio válido, estándares de esta naturaleza. El Ministerio reconoce que cuando se ha dictado una norma sin el debido sustento técnico, las normas tienen que corregirse y lo hemos venido haciendo siempre. Nos quedan pocos minutos y una respuesta rápida para poder hablar de la COP, que es un evento importante. Funcionarios estadounidenses han estado en Lima para mirar el tema del paquete ambiental, que efectivamente violaba no el TLC con Estados Unidos. Lo cual es una muestra de que efectivamente hay una preocupación de fuera respecto al paquete reactivador. ¿Ya ustedes han analizado si efectivamente ese paquete finalmente viola el acuerdo con el TLC? Creo que no puedo una ponerte respuesta rápida, en 2 segundos, no mentira. Cuando se firma el TLC se establece un mecanismo de consulta entre estados. Cualquier ciudadano u organización de los Estados Unidos le pide a su oficina de comercio, cuando tiene alguna duda sobre una medida del otro país, que en este caso es el peruano, que evalúe si esa norma puede haberse dictado de manera tal que afecte al TLC. Entonces, por eso efectivamente han llegado al Perú personal de la oficina de comercio, que es el USTR de los Estados Unidos, a hacer una revisión, han vuelto y harán su informe. Yo estoy seguro que no encontrarán ninguna omisión ni incumplimiento, primero porque el paquete no es un paquete que debilite lo ambiental, y lo he dicho, el Ministerio del Ambiente no está debilitado ni ha perdido sus facultades, pero segundo, porque las normas de comercio te señalan y te sancionan que tú debilitas las exigencias ambientales como forma de discriminar en el comercio. Claro, eso es un tema importante. Lo que le interesa a Estados Unidos es si es que afecta o no el comercio. O las inversiones, o sea, porque tiene que ver, porque las normas de comercio, David, y tú lo sabes perfectamente, son normas sustentadas en 2 principios, el de no discriminación y el de reciprocidad de normas de comercio. Eso es algo que los televidentes tienen que saber. Los acuerdos de comercio son de comercio y se sustentan en principios del comercio internacional de bienes y servicios. Bien, sobre el tema si ese paquete debilitó o no al MINAN, ya hemos conversado en una entrevista larga, así que no vamos a entrar de nuevo. La COP20 es en diciembre, ¿quedan 3 meses? Quedan 96 días, 16 horas y no sé cuántos minutos cada día que prendo mi computadora. Aparece muy grande un salvapantallas con esa información. Usted estaba viajando al exterior para las reuniones preparatorias y también hay se están produciendo viajes a diferentes partes del país para dar a conocer qué cosas de lo que... ¿En qué punto estamos? ¿Qué cosas vienen en los siguientes meses? A ver, de manera muy rápida, en organización y logística andamos muy bien, no solamente con la sede, ya con los contenedores llegando y con las instalaciones de la Comandancia General del Ejército en San Borja, que estarán listos en la primera semana de noviembre, con un calendario que ahora le vamos a presentar a la prensa el día 2 de septiembre, en una reunión a las 11:30 donde vamos a informar COP20 Avanza de todo esto. A nivel de servicios conexos, tenemos rutas de transporte, 5 ya definidas, 3 por definir. El ministro del Interior le va a presentar al Ministerio del Ambiente todo el plan de seguridad COP20 la próxima semana. Tenemos un plan de salud hecho con el Ministerio de Salud, donde además hay una red de hospitales y clínicas para atender emergencias y contingencias. Tenemos con Mincetur una acreditación de más o menos 15.000 habitaciones en más de 367 hoteles acreditados para que cubren las expectativas para la COP20. Es decir, a nivel multisectorial tenemos todos los servicios y con Cancillería todo el tema de visas para que sean en línea. Y a su vez con el protocolo del aeropuerto y la gente del aeropuerto Jorge Chávez, servicios preferenciales para atender tantos visitantes. Ahora, todo no está... estos eventos siempre, digamos, es un estrés tremendo y siempre algo última hora está ahí como... Obviamente tenemos comités de crisis, planes de contingencia, hay un conjunto de elementos que cuando uno organiza temas de esta magnitud uno debe cubrir. ¿Y qué recepción ha sentido en el interior del país respecto a la cumbre? A nivel del trabajo con regiones, tenemos COP20 en regiones y hemos tenido 2 reuniones masivas con talleres para periodistas en Loreto hace 2 o 3 semanas y en Cusco el último sábado, que han sido exitosísimas en número de participantes, en periodistas interesados, en exhibición fotográfica, en sensibilización ciudadana y en sumar al ciudadano a la campaña Pon de tu parte, que es una campaña donde el ciudadano se compromete con el clima. Y termino diciéndote, y en negociaciones
hemos participado muy activamente en reuniones formales de negociación y no formales, y ahora en septiembre viene la cumbre del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, la cumbre climática, que es el 23, donde va a estar presente como líder el presidente Humala, con el secretario general y el presidente Hollande de Francia, porque son las tres personas clave para avanzar con un respaldo político a la COP20. Esta cumbre del secretario general del 23 de septiembre es una cumbre que es un espacio no formal de negociación, pero luego nos tenemos que mover en octubre a este espacio formal que nuevamente se realizará en Bonn a finales de octubre, y al día de ayer hemos terminado en Lima la semana de finanzas climáticas, que ha traído un grupo de negociadores importantísima, y que además estuvo el presidente de México, Felipe Calderón, que, como los televidentes saben, él lideró la COP del año 2010 en Cancún, que fue reconocida como una de las más exitosas. Además, estamos cubriendo todo interesante. Lo que se necesita, e invito a los periodistas de una vez a la reunión COP20 Avanza el día 2 de septiembre, 11:30 de la mañana, que es el martes, porque el martes estamos a 90 días de la COP. Bien, ministro, muchas gracias. Que le vaya muy bien con la organización de este evento, que es muy importante para el país en general, sobre todo para los temas ambientales, para que entendamos algunas cosas importantes.